¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos a la iglesia, venid y ved. Anoche las autoridades reportaron 221.597 defunciones acumuladas y Quintana Roo es el último lugar en prevención contra la pandemia. Los datos del gobierno es que hay 16 estados de la República en verde, 15 en amarillo y nosotros somos los únicos que estamos en naranja. Ya lo dijo el gobernador que debemos de extremar precauciones, de lo contrario vamos a regresar al semáforo rojo. Necesitamos cobrar conciencia, es por ti, por tu familia y por la economía del estado de Quintana Roo. Vamos a dar inicio. ¿A quién escucho? ¿Por qué escucho la voz de Satanás? Marcos 1:23, de repente en la sinagoga, un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno gritó: ¿por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos. Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. Cállate, lo reprendió Jesús. Sal de ese hombre. Y lamentablemente en las iglesias, en las congregaciones, siempre va a haber personas que van a estar esparciendo cizaña y están haciendo que la iglesia o la congregación se divida. Es que el horario del servicio es inadecuado, es que la prédica es muy larga, no, es que la prédica es muy corta, no, es que las alabanzas. La idea que tiene Satanás es de insertar personas para que estas iglesias, estas congregaciones se dividen. Rosy y yo venimos de una iglesia que éramos más o menos unos 117 adultos, más jóvenes, más niños. Hubo intrigas, hubo cizaña, se divide la iglesia. Por un lado se van 3 personas, ponen una iglesia y nosotros éramos como 11. Ciento y tantas personas se perdieron. ¿Por qué? Porque el adversario está metiendo cizaña. Es su trabajo. Una de las estrategias de Satanás es presentarnos la verdad de una forma que sea idéntica a la verdad de Dios, pero con una ligera distorsión, de manera que en el momento de la confusión, del disgusto, del dolor, del sufrimiento, la misma situación emocional en la que nos encontramos no nos permite ver en dónde está el pequeño cambio que ha sufrido esa verdad. Ya hemos visto tanto Génesis 2:17 como Génesis 3:4 hasta la saciedad, ya sabemos cuáles son los conceptos, y vemos ahora en Génesis 3:1 que dice, Satanás está preguntando, así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Esa pregunta tiene mucho de verdad, solo tiene una mentira. Así es como empieza a cautivar la mente de Eva, y la palabra ningún es la clave para llamar su atención. Satanás es astuto en confundir tu mente. Si no estás alerta, no distingues la diferencia de la verdad y la casi verdad. En Mateo 4:3 nos narra, entonces llegó el diablo para ponerle una trampa y le dijo, si en verdad eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Lo único que Satanás ha introducido en esta frase es el sí condicional. Aquí te das cuenta cuán cerca está Satanás de la verdad. En Mateo 17:5 dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz lo cubrió y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado,
en quien tengo complacencia, a Él oíd. Esto es de la transfiguración. ¿Y por qué nos recomienda Dios que escuchemos al Señor Jesús? Bueno, porque Él es el camino, Él es la verdad y es la vida. La voz de Satanás frecuentemente va a apelar a mis emociones, a mis sentimientos, aquello que corresponde a la apariencia del bien, del bienestar físico y del placer. Ya lo hemos comentado anteriormente. La forma en que Él hace que desviemos la vista de Dios es por medio de los placeres, es por medio de las emociones, y normalmente siempre sucumbimos. Dios sabe muy bien, lo está diciendo Satanás, Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Aquí la palabra tramposa es el cómo. Ya vimos que con Eva fue el ningún, con el Señor Jesucristo el él condicional. Y aquí nos está poniendo la trampa del cómo. Aquí hay una apelación al bienestar de ustedes. Si comes, te va a ir bien. De hecho, tú vas a mejorar. Ese fue el caso de Eva. Cuando tengo que tomar una decisión, parte de lo que Satanás me está comunicando cuando yo estoy orando es que te va a ir muy bien. Voy a mejorar mi estilo de vida o mi nivel de vida. Y siempre, no sé si a ustedes les haya sucedido, pero cuando estamos orando, Él se empieza a entrometer y nos empieza a meter conceptos de que no has ido al mercado, te falta hacer tal cosa, no has hecho tal otra. Nos desvía de estar concentrados en estar teniendo esa relación con Dios. Cuando el bienestar o mis emociones, mis sentimientos y el placer son la razón primordial para hacer algo, entonces hay una probabilidad significativa que sea la voz de Dios. Eso no quiere decir que Dios no esté interesado en llenar mis emociones, mis necesidades. Fíjense, lo dice Génesis 3:6. Cuando la mujer vio que el árbol era hermoso y los frutos que daba eran buenos para comer, y que además ese árbol era atractivo por la sabiduría que podría dar, tomó algunos frutos del árbol y se los comió. Su esposo se encontraba con ella, y ella le dijo que comiera, y él también comió. Eva vio que era bueno para cubrir una necesidad física y emocional. Eva se desvió del camino al prestar oídos a la oferta que le ofrecía el maligno. Lo mismo sucedió cuando tienta a Jesucristo para que convirtiera las piedras en pan, tratando de llenar una necesidad física. Recordemos que el Señor Jesucristo ya llevaba 40 días de ayuno. Lo mismo podemos ver lo que le pasó a David con Betsabé. David vio a Betsabé, le llamó la atención y quiso satisfacer una necesidad lujuriosa. Cuando la razón primordial para hacer algo es el llenado de una necesidad emocional, con toda probabilidad esa no es la voz de Dios. Satanás ofrece atajos para que nosotros podamos evitar el dolor, el sacrificio, la pérdida, de tal forma que lo que resulta atractivo de ese otro camino es el hecho de que no tengo que sufrir, no tengo que sacrificarme, no voy a tener que perder cosas. Eso nos va dando a nosotros una idea de que tengo que parar y preguntarme, ¿realmente esto es de Dios? Y muchas veces cuando nosotros queremos hacer algo y estamos dudando, la mejor pregunta es, ¿esto lo haría el Señor Jesucristo? Y por supuesto
que la respuesta va a ser que no, entonces abstengámonos. Hablando de atajos, vemos cómo Sarai le propone a Abraham iniciar su descendencia usando a Agar, la esclava egipcia. Satanás le ofrece de una forma rápida a Jesucristo todos los reinos sin necesidad de sacrificarse. No vayas a la cruz, yo te ofrezco estos reinos con tal de que a mí me reconozcas. Cuando David manda matar a Urías de una forma rápida de aparentemente resolver el problema, la forma más larga era que David confesara pidiendo perdón, quizá que dejando el trono, pero la forma rápida es deshacerse de Urías, esposo de Betsabé, y hacer aparentar que ahora Betsabé está viuda y así tomarla como esposa. Dios siempre será consistente con la unidad del cuerpo de Cristo, con los miembros de la iglesia. Efesios 4:1. Yo, Pablo, preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de acuerdo con el llamado que Dios les ha hecho. Sean siempre humildes, amables, tengan paciencia, sopórtense con amor unos a otros y hagan todo lo posible para mantener la unidad y la paz que les da el Espíritu. Así como ustedes forman un solo cuerpo y hay un solo Espíritu, Dios también los llamó a una sola esperanza. Y Él nos está alentando a que estemos unidos, a que tengamos paz. La voz de Satanás es todo lo opuesto. Si Dios te está pidiendo unidad, bueno, pues Él invariablemente va a ir a la contra. Pero no te lo dice de esa forma, sepárate, divide, aléjate, sino que usa el engaño. Las cosas que Él me dice a mi yo, a mi ego, que me entusiasman, como Él será que tiene la razón, Él es el que tiene que venir, Él fue el que te ofendió, tú no tienes que ir. Cuando yo estoy escuchando esas frases que son atípicas, sé que provienen de mi carne y del enemigo y no de Dios. Nos dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 2:10, yo por mi parte estoy dispuesto a perdonar a todos el que ustedes perdonen, suponiendo que hay algo que perdonar. Lo hago pensando en ustedes y poniendo a Cristo como testigo. Así Satanás no se aprovechará de nosotros. Ya conocemos sus malas intenciones y el apóstol Pablo nos está exhortando a que otorguemos el perdón. La falta de perdón produce la división y esa división es una de las artimañas del enemigo porque es su estrategia, nos anima a encontrar seguridad por medios humanos. Vamos a ver este ejemplo de la Biblia. En 2 de Samuel 24:2 nos dice, entonces el rey le dijo a Joab, él es su sobrino, es el hijo de su hermana, de David, y los jefes del ejército, vayan por todo el país y cuenten a todos los hombres en edad militar para que yo sepa cuántos soldados tengo. 24:3. Pero Joab le contestó, yo le pido a Dios que multiplique a su pueblo y que lo haga 100 veces más grande de lo que ahora es. También le pido a Dios que le permita a usted llegar a verlo, pero no creo que contarlos sea una buena idea. Dios le dice a David, tu protección no son los soldados, los carros, los caballos, ni las armas. Tu protección soy yo. No podemos olvidar el hecho de que cuando estamos en oración, el maligno está a un lado de nosotros tratando de interrumpir.
lo que yo tengo que expresar, lo que yo pudiera sentir de parte de Dios. Ya lo había dicho anteriormente, siempre cuando estamos, ya sea leyendo la Biblia o estemos orando, Él nos va a empezar a interrumpir con cosas baladíes. Entender o interpretar que esa es una estrategia, hacerse confundir con aquellas cosas que son de parte de nuestro Señor Jesucristo, nos incentiva a prestar atención en las cosas de los hombres. Cada vez que yo estoy pensando, estoy orando, calculando reputación, vergüenza, evitar el dolor, el sacrificio que tengo que pasar, o lo que yo merezco por el sacrificio que yo he hecho. Cada vez que yo estoy pensando en esos términos, yo tengo que decirme a mí mismo, esto no viene de Dios, porque esto no corresponde en ningún momento a un estándar de la Biblia. Corresponde a un estándar que el mundo vive, que el mundo cree, que el mundo repite. Pero no es Dios, y por tanto yo necesito no prestar atención a aquellas cosas que Dios no nos dirá. En Mateo 16, 23, Jesús se volvió y le dijo a Pedro, aléjate de mí, Satanás, quieres hacerme tropezar, no piensas en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y aquí en Mateo 16, 23, es la primera vez que el Señor Jesucristo les revela a sus discípulos que va a sufrir, que va a padecer. Entonces Pedro se lo lleva por aparte y le dice, no, Señor, no tienes necesidad. Por eso esta es la forma en la que está repudiando a Satanás, que se le mete a Pedro. La voz que escuchamos, que quiere evitarnos los dolores y sufrimientos, no es la voz de Dios. Nos induce a mentir para nosotros quedar bien. Fíjense, en Hechos 5:3 nos relata, entonces Pedro dijo, Ananías, ¿por qué permitiste que Satanás entrara en tu corazón? Mentiste y trataste de engañar al Espíritu Santo. Vendiste el terreno, pero ¿por qué te quedaste con parte del dinero? Recordarán que tiempo atrás Pedro reúne a más de 3,000 personas y las convierte a seguidores del Señor Jesucristo. Bueno, pues Ananías y Zafira, su esposa, entusiastas, empiezan a participar y de su corazón nace el vender un terreno para compartirlos con los demás. Hasta ahí va todo bien, pero ya una vez de que lo ha vendido, Satanás interfiere y ellos se quedan con un dinero. ¿Se imaginan si ellos hubieran dicho, señores, vamos a vender nuestro terreno para repartirlo con ustedes, pero nos vamos a quedar con una lana? No hubiera pasado nada. Pero bueno, aquí ¿cuál fue? El engañar y el mentir. Decimos medias mentiras, decimos mentiras piadosas. Yo no creo que existan mentiras piadosas, porque queremos quedar bien. Esa voz es la voz de mi carne y no es la voz de Dios. La voz que dice, reclama tus derechos, defiende tu posición, demuestra tu autoridad, pide un trato igual, lucha por tu reputación. Normalmente conocemos personas que les llamamos de mecha corta, que en cualquier momento se encienden y empiezan a decir cosas que posteriormente a veces lamentan haberlo expresado. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, pues que su carne les hizo reaccionar de esa forma. Esas frases que son típicas del mundo, estos reclamos no vienen de Dios, porque lo que tienen tienden a confundirme, llenarme el yo, llenarme el ego, levantarme el ego, hacerme
crecer el orgullo, hacerme lucir bien. Esa voz no es la voz de Dios en nuestras vidas. Mi carne trata de preservar el yo, la integridad del yo. Que el yo no pase vergüenza, que el yo no sea humillado, que el yo no sea puesto en segundo lugar. Y estas circunstancias nos llegan a pasar muchas veces en la familia, en el trabajo, con los vecinos. No queremos nosotros ni tener vergüenza, ni ser humillados, ni que nos releguen. Cuando mis pensamientos, mis impulsos están tratando de llevarme en una dirección en donde lo que prima es la conservación de la integridad del yo, usualmente ese no es Dios. Recordemos cómo Pedro miente y niega al Señor 3 veces con la intención de preservar el yo. Eso nos da una idea que si Satanás lo empujó en esa dirección, Pedro pudo haber determinado, no, esto no viene de Dios. Si la razón para negar al maestro es preservar mi vida, es preservar el yo, eso no puede venir de Dios. El yo, la carne, trata de preservar el buen nombre nuestro. En 1 Samuel 15:1 nos expresa: un día Samuel le dijo a Saúl, el Señor me envió a ungirte como rey sobre su pueblo de Israel. Así que pon atención al mensaje del Señor. Así dice el Señor Todopoderoso: he decidido castigar a los amalecitas por lo que le hicieron a Israel, pues no lo dejaron pasar cuando salía de Egipto. Y fíjense, este problema de los amalecitas se remonta al libro de Génesis. Isaac tiene 2 hijos, Jacob y Esaú. Esaú es el primogénito. Y Raquel juega un papel muy terrible donde hace que Isaac unja a Jacob. Que Esaú se va con mucho rencor y se empieza a casar con cananeas. Una de ellas, Ada, a la postre tienen un nieto que se llama Amalek. Y ya desde el Génesis, bueno, traían un encono con el pueblo de Israel. Dios es muy preciso y le dice: quiero que erradiques a los amalecitas totalmente, ellos y sus bienes. Saúl interpreta a su manera y piensa que ya hizo las cosas bien. Cuando llega Samuel a verlo, dice: ya hice lo que Dios me había pedido. Pero la realidad de las cosas es que había fallado, lo hizo a su manera, no como quería Dios hacerlo. Y versículos más adelante dice Saúl: entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Y fíjense, Saúl tuvo como periodo en su reinado de 40 años. Cuando se suscita esta circunstancia, él ya llevaba 27 años como rey. No era un improvisado, no era alguien que no tuviera experiencia. Pero ¿qué pasó? Atendió la voz de sus soldados y desobedeció a Dios. Números 13:30. Caleb hizo callar al pueblo ante Moisés y dijo: subamos a conquistar esa tierra. Estoy seguro de que podemos hacerlo. Pero los que habían ido con él respondieron: no podremos combatir contra esa gente. Son más fuertes que nosotros. Y comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado. Decían: la tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes y los hombres que allí vimos son enormes. Hasta vimos anaquitas. Comparados con ellos,
parecíamos langostas y así nos veían ellos a nosotros. Y esto es totalmente falso. En todo el capítulo 13 y 14 no narra que haya habido un encuentro, porque ellos iban en calidad de espías. Esto es falso, y veamos lo que nos expresa Josué 2:9. Y les dijo, ¿quién fue quien les dijo? Bueno, fue Rabab a los espías. Yo sé que el Señor les ha dado esta tierra a ustedes. Aquí todo el mundo está muerto de miedo por causa de ustedes. Son dos ópticas, la de la mentira y la de la verdad de Dios. Dios te anima a enfrentar los riesgos. Una tierra que para ellos les parecía que habitaban gigantes. Por otro lado, la carne y Satanás te dice, no vayas porque allá hay gigantes que tú no podrás vencer. Eso lo estaba expresando para las consideraciones de entrar a la tierra prometida. Pero hoy ¿qué nos dice? No vas a poder dejar de fumar. No, hombre, tú no vas a poder terminar tus estudios. No, ¿cómo crees que vas a dejar de beber o de drogarte? No, hombre, bajar de peso, estás loco. Llevarte bien con la familia de tu esposo o de tu esposa, no, imposible. Vean cómo él siempre trata de hacernos menos. En la vida también nosotros tenemos circunstancias, situaciones que son gigantes, que nos parece a nosotros que no vamos a vencer, y sin embargo muchas veces es la voz de Dios. Y recordemos lo que dice Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es que yo sea muy chipocludo, no, al contrario, como me doy cuenta de mis condiciones, me acerco a Jesús, soy su discípulo, y entonces voy a ver un panorama completamente distinto. La humildad, cuando se cultiva, cuando se desarrolla, se sensibiliza el corazón para escuchar la voz de Dios. De manera que la persona que tiene el corazón endurecido, él tiene más dificultad para escuchar la voz de Dios. Cuando tú tienes el corazón endurecido, quizá es porque no compartes, porque no te congregas, porque no lees la Biblia, y entonces te vas alejando del buen camino. Porque su orgullo continuamente quiere hacer las cosas que parecen bien, y al hacerlo de esa manera se le dificulta saber lo que Dios le está diciendo. La rebelión que nosotros experimentamos es típica de la naturaleza humana, que debilita la voluntad para obedecer. La ira con la cual vivimos, la falta de aceptación de nosotros, las circunstancias, las condiciones que produce la ira. Vean, muchas personas están inconformes con su persona. Y entonces, ¿qué? Pues empezamos a meterle bisturí a todo, ¿sí? Empiezan las cirugías porque queremos agradar a los demás. Muchas veces se nos pide diferenciar la voz de Dios, de Satanás, y la de mi carne, porque en nuestra ira experimentamos esa rebelión. Cuando mis temores permanecen, esos temores muchas veces me dificultan poder diferenciar la voz de Dios y tienden a cuestionar la voz de Dios. En la Biblia se maneja el concepto de miedo más de 500 veces. El adversario invariablemente nos va a estar metiendo miedo para restar la posibilidad de que yo pueda avanzar, de que yo pueda progresar. Precisamente porque si cuestiono la voz de Dios por los temores que estoy experimentando, eso me lleva a no entrar, a no dar el paso que Dios quiere que yo dé,
y me siento justificado a no hacerlo, entonces estoy en desobediencia. Esto podría ser el resumen del capítulo 13 del libro de Números. Nuestros deseos prestan atención a la voz de la carne, no obedecen a la voz de Dios. Nuestros deseos se van detrás de lo que la carne le dice. Por eso es que yo necesito desarrollar uno de los frutos del Espíritu Santo, que es el dominio propio. Y lo dice 1 Pedro 5:8. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. 1 Pedro 1:13. Por eso, dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Hemos visto, salvo el Señor Jesucristo, todos los personajes que nos narra la Biblia han estado cayendo. Eva, el rey David, Saúl, Pedro, Ananías. Nos pone siempre trampitas para que nosotros dejemos de estar viendo la imagen de Dios. Padre amado, te damos infinitas gracias. Que este domingo nos alertes, nos digas que debemos tener cuidado de saber y entender cuál es tu voz y cuál es la voz del adversario. Él nos incita por los placeres, nos incita por las emociones, para que no cumplamos, para que no seamos discípulos, para que no seamos seguidores del Señor Jesucristo. Ayúdanos a saber diferenciar cuál es tu voz y cuál es la del enemigo. Mi Dios, esto te lo pedimos en el nombre de tu amado Jesucristo. Amén. Gracias y buenos días.